Bien, buenos días a todos. Bueno, desde Vida IP queremos daros la bienvenida a este webinar de hoy. Mi nombre es Amador Hernández y represento a mi compañía como coordinador para este webinar. Vida IP es una ingeniería que desarrolla y suministra soluciones y servicios tecnológicos en visión inteligente. Tenemos una amplia experiencia, llevamos más de 10 años en los que hemos establecido contratos con los fabricantes más importantes de tecnología en este ámbito de la inteligencia artificial y las ponemos a vuestra disposición como aplicaciones que pueden concurrir en vuestras instalaciones. Bien, lo que nos ocupa hoy, voy a hacer una breve introducción para después presentaros a los ponentes y darles paso. La tecnología al servicio de los sistemas contra incendios. La tecnología siempre ha formado un papel fundamental en la concepción de los sistemas contra incendios, en su instalación y en su mantenimiento. Y además es de obligado cumplimiento el disponer de estos sistemas de detección y de extinción en las instalaciones. Estas tecnologías son de gran utilidad porque nos detectan y avisan cuando hay humo o llama en la instalación. Pero ¿qué ocurre si no hay humo? ¿Y qué ocurre si no hay llama? Puedo detectar, anticipándome a este hecho, y cuando estoy en un exterior donde se acumulan sustancias o materiales, puedo hacerlo. Hoy en este webinar vamos a dar respuesta a estas preguntas y os presentaremos nuestra solución novedosa y única en este ámbito, nuestro sistema de detección temprana de incendios homologado. Bien, en la presentación de hoy contaremos, bueno, tenéis los micrófonos silenciados. Si tenéis alguna pregunta que realizar, podéis utilizar estos iconos que hay abajo de chat o preguntas y respuestas y nosotros lo veremos y contestaremos a estas preguntas. Bien, voy a presentaros a los ponentes de hoy. En primer lugar, tendremos a Javier Alba, que es Keyalkun en Vida IP y especialista en termografía, que nos explicará la solución tecnológica propuesta de hardware y software que forma el sistema con sus capacidades, certificaciones y ejemplos reales. Y luego daremos paso a Jesús Muñoz de Coantec, que nos hablará sobre las subvenciones y ayudas disponibles en este momento para la implantación de estas soluciones. Él nos hablará sobre la financiación de los proyectos y el aprovechamiento de las ayudas públicas que existen actualmente. Entonces, sin más, buenos días Javier, buenos días Jesús. Bueno, damos paso en primer lugar a Javier para que haga su parte de presentación. Buenos días, Amador. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Buenos días. Nada, muchas gracias por la introducción, por la presentación. Como ha comentado Amador, mi compañero, yo llevo la parte de desarrollo de negocio en la compañía. Y bueno, la parte que voy a presentaros, he preparado un pequeño índice para que veáis un poquito cuáles son los temas que vamos a tocar antes de pasar a la parte de financiación, que es muy interesante todas esas ayudas que tenemos disponibles, ¿no? Comenzaremos por una breve introducción sobre la compañía. Hablaremos de los datos sobre incendios en España y sobre los mercados objetivos que ahora mismo están demandando nuestras soluciones. Entraremos de lleno en la tecnología termográfica para que entendáis un poquito en qué consiste nuestra solución. Veremos tipos de instalación, test reales de detección de incendios y tipos de analíticas que utilizamos para poder automatizar lo que es todo este proceso de detección, ¿no? Así como la versatilidad que tiene el producto a la hora de ser utilizado en diferentes campos, ¿no? Veremos algún ejemplo práctico de cómo cubrir pues, diferentes espacios con nuestro sistema. Y por último, antes de dar paso a Jesús, hablaremos del software que hemos desarrollado para interpretar todos estos datos de termografía que el sistema nos ofrece, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos directamente a la introducción sobre nuestra compañía. Lo comentaba Amador al inicio de la presentación, somos distribuidores de soluciones avanzadas de análisis de vídeo y microsensorización IoT, ¿no? Nuestra principal actividad es la de distribuir a partners especializados la tecnología que representamos, ¿no? Es cierto que nos hemos convertido en fabricante porque alrededor de los fabricantes que a su vez representamos, hemos desarrollado soluciones que giran en torno alrededor de estos fabricantes y también tenemos un departamento muy importante de ingeniería que son los que nos ayudan con todo el tema de dimensionamiento de planos y estudio de cara a los clientes, ¿no?
Nuestros clientes, como he comentado, son partners especializados que son ingeniería, empresas instaladoras, centros de control, empresas de informática, empresas de protección contra incendios, que confían en nuestras soluciones para llevar esta tecnología al cliente final. De modo que Vida IP, nuestra compañía, trabaja con una cadena de partners perfectamente cualificados para trasladar la mejor tecnología al cliente final, ¿vale? Desde Vida IP queremos trasladar que estamos haciendo acciones en cliente final para que conozcan de primera mano nuestra tecnología, ¿vale? Pero siempre trasladaremos la tecnología a través de nuestros partners certificados. Muy importante para entender el sentido de la solución que hoy vamos a ver, entender bien el concepto de analítica de vídeo. La analítica de vídeo es la inteligencia que posee un sistema para avisar que algo sucede en un momento concreto. Este algo puede ser un conato de incendio, una persona que salta una valla en un horario no autorizado, un calentamiento de un motor en una industria, detectamos ese aumento de temperatura y lanzamos un aviso, ¿no? Al final, la pregunta de ¿y cómo una persona es capaz de gestionar miles de cámaras? Yo pienso que hoy día eso es inviable, ¿no? Si no fuera por la analítica de vídeo. La analítica de vídeo que es como poner ojos 24 horas y esperar que una persona en un departamento de seguridad o de un departamento de calidad de una compañía reciba esos avisos que le llegan de la analítica de vídeo, ¿vale? De modo que sistemas de seguridad o dispositivos que se convierten en inteligentes gracias a esta analítica de vídeo, que hemos comentado que es la inteligencia que avisa que algo sucede en un momento concreto, para enviar ese aviso a un centro de control y que en consecuencia se gestione esa alarma o se active un protocolo, ¿vale? Ese es el sentido que tenemos que tener acerca de este tipo de sistemas, ¿no? Muy importante también destacar que los sistemas que hoy se van a presentar cuentan con diferentes certificados en ciberseguridad que certifican que el sistema es ciberseguro y que es muy difícil pues, que se produzcan ataques de ciberseguridad para el robo de datos, tal y como venimos acostumbrados a escuchar últimamente en diferentes publicaciones y noticias. Bien, continuamos avanzando a lo largo de la presentación. Vamos a comentar datos sobre incendios en España, porque esto es un dato real, son datos objetivos. 42.000 incendios en España en el sector industrial. 3 de cada 4 empresas cierran tras un incendio debido a todos los daños que se producen. De estos 42.000 incendios, 379 se producen en plantas de gestión de residuos. Y cada 70 minutos se produce un incendio grave en industria, que obliga a esa compañía a, a cerrar o bien a tener que invertir grandes recursos económicos para poder remontar de nuevo la actividad, ¿vale? Al final, las consecuencias que conlleva un incendio, pues el peligro para los trabajadores, costes elevados de reparación, como hemos comentado, daño al medio ambiente, esto está muy a la orden del día, las multas que se puedan ocasionar referente a estos daños que se puedan producir y la mala reputación de la compañía, cómo no. He traído algunos datos objetivos para que veáis, es que esto es una realidad. Por ejemplo, el 24 de abril, un grave incendio en el polígono industrial Los Caños, en Zafra, en Badajoz. Hasta 6 camiones autobombas se necesitaron. En Manise, en Valencia, el 28 de enero, el fuego devora en Manise la nave del mayor importador de productos chinos de la comunidad. Un incendio destruye 3 naves industriales en Palafox, ha destruido por completo 3 naves industriales, ¿no? Y otras colindantes. En fin, estos son datos reales, objetivos bueno, que podéis consultar en Internet. Bien, ¿cuál es el mercado objetivo que demanda nuestra tecnología? Nosotros desde BDP estamos trabajando diferentes mercados verticales, desde sanidad, infraestructuras críticas, logística y movilidad, educación y gobierno, pero sin duda el que ahora mismo más está demandando nuestra tecnología es el sector industrial, ¿vale? Sector industrial en el que entran a formar parte fábricas, líneas de producción, empresas de gestión de residuos, agricultura y ganadería, minería, ¿no? Al final, pues nuestro objetivo, más allá de la seguridad, un funcionamiento fiable 24 horas, monitorizar procesos, evitar incendios, control de temperatura de equipo o materia, evitar paradas en la producción. Todo esto para nosotros es nuestro objetivo gracias a la termografía, ¿no? Lo que denominamos industria 4.0 gracias a la termografía. Por ejemplo, la industria química, pues la industria de transformación, metalúrgica, petroquímica, fertilizantes, solventes, plásticos y polímeros, son compañías que demandan mucho nuestra tecnología. Como no, la industria medioambiental, todo lo que son vertederos, gestores de residuos, reciclados, biomasa.
Y como no, el sector agroalimentario, muy importante, almacenaje de cereales, harineras, aceites, productos alimentarios. Pensar que los almacenes de cereales demandan mucho nuestra tecnología porque almacenan muchas toneladas de cereal, se produce una combustión, ¿no? Que al final pues termina en un incendio o incluso en la pérdida de calidad de ese cereal, ¿no? Que también se puede detectar pues, por esos cambios de temperatura que se producen, ¿no? Veremos algunos ejemplos a lo largo de la presentación. Bien, continuamos avanzando. Vamos a explicar en qué consiste nuestra tecnología termográfica. Ya nos hemos puesto un poquito en antecedentes, ya sabéis a qué nos dedicamos, datos sobre incendios en España que son reales, qué mercados demandan nuestra tecnología y vamos a ver qué tecnología es la que estamos utilizando. Hemos hablado de termografía, ¿no? Detección temprana de incendios. Detectamos antes de que aparezca humo o llama. ¿Por qué? Porque analizamos píxel a píxel todo lo que sucede en la imagen. Tenemos una sensibilidad de 0,05 grados, son 50 milikelvin. Ese es el sensor que nosotros utilizamos y utilizamos pues la tecnología termográfica para poder detectar esos cambios de temperatura. Aquí vemos una imagen real donde hacemos un overlay de la imagen, fusionamos la imagen termográfica con la imagen óptica, ya que contamos con diferentes sensores, sensor termográfico y sensor óptico. Y así funciona nuestra solución, ¿vale? Todos conocemos cómo funciona el tetraedro del fuego, debe existir combustible, calor, oxígeno y una reacción en cadena, ¿no? Pues nuestro sistema es capaz de detectar estos momentos, ¿no? Este momento del tetraedro del fuego para, sobre todo, actuar rápido y que esto no se genere una situación incontrolable, ¿vale? Nuestra solución es 100% alemana y es la única del mercado a día de hoy que cumple con la normativa contra incendios, ¿vale? Ahora mismo está certificada en la EN54/10 como un detector puntual de la llama y por la Asociación de Aseguradoras, la VDS, que permite a las compañías poder negociar esas pólizas de seguro para que hay dos opciones. Una, o nos permita esa compañía realizar una póliza de seguro para cubrir cierto espacio en nuestra compañía, eh, o la opción número dos, que sería poder negociar con ellos para que esa prima de seguro sea más económica, ya que contamos con sistemas que están certificados por esta asociación de aseguradoras, ¿vale? Como hemos comentado, detectamos todo tipo de incendios. Vamos a ver casos reales de cómo se comporta el sistema ante un incendio, ¿vale? Y rápidamente cómo se actúa en consecuencia y evitamos males mayores. Puede trabajar en condiciones ambientales extremas desde -40 más 60 grados. Se puede usar tanto en interior como en exterior. Contamos con 5 años de garantía directa y podemos ampliar a 8 sin ningún tipo de problema. Y bueno, recalcar que se trata de una solución 100% alemana. Podemos crear hasta 20 zonas de detección. Aquí estamos viendo un caso real, esto es un vertedero en Ciudad Real, donde contamos con 12 zonas de detección. Estas zonas están creadas de forma estratégica para que, en función del tipo de materia que se deposita en cada una de las zonas, tenemos un umbral de corte de temperatura, ¿vale? Luego hablaremos un poquito más adelante en qué consiste estos umbrales de corte de temperatura. Bien, tipos de instalación. Vamos a ver, el sistema al final es muy versátil, podemos realizar diferentes tipos de instalación adaptándonos a las necesidades del cliente, ¿no? Una instalación móvil en la cual nuestra cámara termográfica se embarca en un rotor que realiza pues, diferentes movimientos, diferentes presets para poder detectar en diferentes puntos. Esto es lo que nos permite es con muy pocos sistemas cubrir grandes espacios, ¿vale? Minimizamos el número de sistemas. Para aquellos entornos explosivos, aquellas atmósferas explosivas, pues contamos con diferentes carcasas que son ATEX y que nos permiten pues, la instalación en estos entornos que son algo más exclusivos y peligrosos, ¿no? Como no, también instalación en pared, techo o poste, instalación multilente, donde contamos con diferentes tipos de lentes para analizar temperatura y también una solución portátil con unas baterías que son capaces eh, de suministrar hasta 172 horas de autonomía, ¿vale? Bien, vamos a ver casos reales, tests reales de detección, para que veáis cómo se comporta el sistema. Por ejemplo, esto es un horno de cemento donde ya cuenta con nuestro sistema y lo que realizan es un control de temperatura en diferentes fases del horno, ¿vale? Fijaros en esta imagen, esto es un caso real. Dato importante es que la precisión del sistema es brutal, ¿no? Y es uno de los puntos clave para que los clientes confíen en nuestras soluciones, ¿no? Al final, esa sensibilidad, esos 0,05 grados de sensibilidad y cómo lo marcamos en la imagen, ¿vale? Pues los diferentes tramos de este horno
vamos marcando lo que son los niveles de temperatura y en caso de aumento de temperatura por diferentes circunstancias, pues poder lanzar un aviso para que se actúe a tiempo, ¿vale? En este caso de aquí, esto es un incendio real no visible, ¿vale? Fijaros como aquí tenemos llama, nos lo muestra la imagen termográfica, la imagen óptica, no vemos absolutamente nada, pues se trata de un incendio real que puede ser muy peligroso, ya que como hablamos no es visible y bueno, el sistema es capaz de detectarlo, ¿vale? Fijaros hasta dónde puede llegar nuestro sistema. Esto es un caso real. Es un trabajador que enciende un cigarrillo en una zona no autorizada. Vais a ver en este cuadro de detección, abajo a la izquierda, la sensibilidad del sistema. El sistema es instantáneo, isofacto, lo que es la puntita de un cigarrillo es capaz de detectarla, en este caso unos 30 metros de distancia aproximadamente, y rápidamente poder lanzar un aviso acústico y un clip de vídeo que llegue al centro de control para que se actúe a tiempo, ¿vale? Tenemos más casos reales, esto por ejemplo un incendio en un vertedero. Fijaros que el incendio se produce rápidamente en este punto de aquí, es súper rápido, en cuestión de segundos, ya estamos viendo el humo, antes del humo ya estábamos detectando, como habéis visto en la imagen termográfica, y luego pues los servicios de extinción rápidamente actúan a tiempo para que esto no produzca males mayores y gracias a Dios pues se consigue controlar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vemos la zona de alta temperatura, la zona refrigerada con temperatura más fría, lo marca el color azul que nos muestra la imagen. Bien, continuamos avanzando. Esto es un vertedero donde se depositan residuos en este silo y es importante estar atentos porque esta materia que vierten viene con alta temperatura, ¿vale? En cualquier momento se puede producir un incendio, pues es muy importante que el Departamento de Seguridad o de Calidad esté pendiente de que no se produzca ningún incendio, ¿vale? Es importante tener esta información y estos datos como, tal y como estamos viendo. Bien, vamos a continuar avanzando, vamos a ver los tipos de analíticas que utilizamos y la versatilidad del producto. Esto es muy importante a la hora de realizar la inversión. Nosotros normalmente trabajamos con dos tipos de analíticas que se embeben directamente en la cámara sin ningún sobrecoste añadido, es decir, la compra de la solución ya incorpora este tipo de analítica en el interior de la cámara. Análisis térmico instantáneo a través del cual podemos crear hasta 20 zonas de temperatura con un umbral de corte a partir del cual cuando se supera esa temperatura, ¡pum!, lanzamos un aviso, ¿vale? Y luego un análisis térmico delta, que lo que hace es, no realiza un umbral de corte, sino que analiza un análisis de 3 variables, que sería el aumento de temperatura en una línea de tiempo y en una serie de tomas de muestreo, ¿vale? Cuando estas 3 consecuencias tienen lugar, pues entonces se lanzaría un aviso. ¿Para qué se utiliza esto? Sobre todo en exteriores, donde se pueden producir falsas alarmas, porque hay maquinaria trabajando, pues entonces podemos utilizar este tipo de análisis térmico delta, ¿vale? Hay muchos clientes que en otros webinars me preguntan, bueno, me afirman, ¿no?, que la solución es perfecta para poder detectar incendios, pero yo le traslado que el producto es muy versátil, ¿no? Ya no solo para detectar incendios. Vamos a ver qué 3 factores destaco de este producto a la hora de invertir en él y que al final, pues, puede ser una inversión que se puede realizar entre diferentes departamentos de la compañía. Por ejemplo, el departamento de seguridad. Al mismo precio, la misma solución lleva embebida un análisis de vídeo que detecta el movimiento de personas y la dirección en la cual se dirigen, ¿vale? Es una analítica que funciona de forma muy fiable y aquí tenéis un vídeo de cómo funciona y cómo detecta, ¿vale? Sistema de detección de movimiento. Fijaros cómo en este vídeo real el sistema detecta a la persona, ¿vale? Indica la dirección en la cual se dirige y discrimina falsos movimientos, como puede ser un animal en primer plano, como puede ser movimiento en diferentes zonas. Se centra en la actividad humana, indicando la dirección en la cual se dirige. Fijaros cómo este animal, por ejemplo, lo detecta como una falsa alarma, así lo clasifica y se centra solo en el movimiento de personas, ¿vale? Este mismo sistema de detección contra incendios, que además detecta el movimiento de personas como un sistema de intrusión, pues previene incendios, como hemos comentado, ¿vale? Gracias a la termografía, que es la tecnología que hemos estado comentando en diapositivas anteriores. Os he traído un vídeo real, estas son unas pruebas que hice con un cliente que tenemos en Murcia, y fijaros cómo a unos 160 metros aproximadamente prendemos una cajita de cartón y vais a ver en este punto de aquí
en este cuadrito, ¿vale? Cómo prendemos esa cajita de cartón y automáticamente se genera una alarma, ¿vale? Que nos avisa de una situación anómala en este punto, ¿vale? Y en este caso, pues ha detectado el incendio. Estamos a 160 metros de distancia, es una distancia bastante elevada para una apertura de 45 grados, ¿vale? Que es la mayor apertura para la serie 6 de este fabricante. Y bueno, podemos detectar incendio, como hemos visto, sin ningún tipo de problema. Y luego otro punto más a nuestro favor, que es el sistema de control de calidad. Hemos hablado de que el mismo sistema, por el mismo precio, puede detectar intrusión en horario no permitido, detectar incendios y también realizar un control de calidad de todas las máquinas, equipos, de todo lo que encuentra a su paso a través de la imagen, ¿no? Es este caso, por ejemplo. Esto es, utilizan el sistema como un sistema de control de calidad, monitorizando la temperatura de este torno que trabaja pues con diferentes componentes o sustancias, ¿vale? Entonces, pues bueno, en caso de aumento de temperatura, quiere decir que la calidad no es adecuada y rápidamente pues actúa en consecuencia, ¿vale? Se activa un protocolo. De modo que estas tres ventajas que tiene el sistema por el mismo precio, yo pienso que son fundamentales. Sistema de detección de movimiento, prevención de incendios y, como no, control de calidad. Bien, vamos a continuar avanzando. Esta presentación luego podéis solicitarla, se os puede enviar sin ningún tipo de problema. Vamos a ver un ejemplo práctico, cómo cubrimos, en este caso, un almacén de cereal que tiene 150 metros por 38, casi 38 metros, y bueno, utilizamos 4 cámaras motorizadas de 45 grados y 4 cámaras fijas, ¿vale? Fijaros en este estudio en 3 dimensiones que realiza nuestro departamento de ingeniería, donde vemos que en este caso tenemos una cámara embarcada en un rotor, realiza movimientos, con 3 movimientos, con 3 rondas cubrimos toda esta superficie, ¿vale? Como veis, en el siguiente silo donde se almacena cereal, utilizamos 2 cámaras fijas con óptica fija, y en el siguiente silo, los 2 siguientes, utilizamos cámaras motorizadas, ¿vale? En cuestión de unos 30 segundos hemos podido realizar 3 rondas con su correspondiente análisis de temperatura, ¿vale? En este caso, cuando el cereal cambia de temperatura por el motivo que sea, lanzamos un aviso y rápidamente actúan en consecuencia, activan un protocolo de enfriamiento, removiendo la materia, utilizando inyectores de aire, en fin, diferentes soluciones que tiene este tipo de industria, ¿no? Hablando, por ejemplo, de un control de seguridad perimetral, para reforzar los 3 mensajes que daba anteriormente, pues bueno, esto es un estudio de seguridad que se hace en una vivienda donde se proporcionan con 4 cámaras, podemos velar por la seguridad de nuestros clientes y además podemos darle un valor añadido, que es la de detectar actos vandálicos cuando, bueno, por un acto vandálico pues producen un incendio, ¿no? En la cercanía. Pues el sistema es capaz de detectarlo y avisar rápidamente al cliente de que se está produciendo un acto vandálico. Bien, y ya por último, antes de dar paso a nuestro compañero para que nos muestre un poco lo que son las diferentes ayudas que tenemos disponibles para poder adquirir esta solución, vamos a hablar de la plataforma que VDP ha desarrollado, ¿no? A petición al final de los clientes. Nuestra plataforma Nuka es parecido a un software tipo SCADA, que lo que hace es almacenar información de termografía para que nuestros clientes puedan tener un historial de cómo iba evolucionando esa temperatura con respecto a las materias que estamos analizando, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que el cliente entienda por qué a veces sucede lo que sucede, ¿no? Estos aumentos de temperatura, estos conatos de incendio. Para ello, utilizamos lo que se llama microsensorización IoT, que lo que hace es retroalimentar nuestro sistema dashboard, y al final lo que tenemos es un dashboard que nos muestra el aumento de temperatura y estas variables que podemos utilizar, pues bien sea de humedad ambiental, de temperatura, presión atmosférica, altitud, humo, gases, hidrocarburos y un largo etcétera, ¿no? Poder mostrar más allá del aumento de temperatura esas variables externas que pueden hacernos llegar a entender por qué suceden las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante y, bueno, lo hemos desarrollado a petición de nuestros clientes. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque fijaros, esto es un caso real, es un cliente que tenemos en Barcelona que se dedica al tema de, es como una especie de vertedero de neumáticos, y como veis, nuestro software Nuka termográfico lo que hace es marcar los umbrales de temperatura y almacenarlos, ¿vale? Para que el cliente pueda tener un historial. Pues el cliente se da cuenta que durante los fines de semana, cuando no hay personal en la empresa, se producen picos de temperatura en ese material triturado, en esos neumáticos de hasta casi 60 grados, ¿no?
Entonces el cliente lo que está haciendo ahora, gracias a esta información histórica, lo que está haciendo es generar diferentes protocolos para intentar que no se lleguen a picos de 60 grados de temperatura en ese material cuando ellos no están presentes en la compañía, ¿no? Entonces, bueno, esta información objetiva es muy importante para que ellos puedan trabajarla bueno, y establecer diferentes protocolos gracias a esta información. Bueno, ya antes de terminar, hoy, como en anteriores webinars, tras solicitud de los clientes, hemos traído una cámara termográfica, donde esto es una cámara real, yo estoy presentando aquí, la cámara la tengo aquí instalada, ¿vale? Es un sistema de 45 grados, donde muestra por un lado la parte óptica, que tenemos a la izquierda de la pantalla, y a la derecha la parte termográfica, ¿no? Yo quería mostraros la sensibilidad de la solución. Aquí tenemos un folio en blanco, ¿no? Donde yo pongo la mano y veis cómo la ultrasensibilidad que tiene el sistema es capaz de trasladar ese calor hacia el folio, ¿vale? Como veis, esta sensibilidad de 0,05 grados nos permite realizar tener esta información, ¿no? Justo encima de mi cabeza tengo una zona de detección, esta zona de aquí, es una zona de detección de incendio instantánea, ¿vale? Aquí tengo un mechero y lo que voy a hacer va a ser prender una llama en el interior del cuadro para que salte lo que es una alarma por detección de fuego, ¿vale? Como veis, el sistema detecta, marca con una crucecita dónde está el píxel de mayor temperatura en este cuadro, ¿vale? Y realiza una especie de seguimiento, ¿vale? Bueno, es muy importante destacar que soluciones así como tal, quizás pueda haber muchas, sin embargo, con la certificación que nosotros tenemos, cuádruple certificación, 4 certificaciones, la N54/10 como detector puntual de la llama, la VDS por la Asociación Aseguradora Alemana, eh, la CNPP, que es una certificación francesa, y una certificación austríaca que ha salido hace poco. Y esto se produce porque en España no, pero en el resto de países sí que los sistemas están conectados directamente al cuerpo de bomberos, y entonces ellos mismos, este cuerpo de bomberos, tiene que certificar que estos sistemas son fiables y que cumplen con la normativa, ¿no? Por eso se saca la Ujú. certificación CNPP francesa y la austríaca que hemos recibido hace muy poquito, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi presentación. Habéis visto que gracias a la tecnología todo es posible y bueno, os invito a que nos pidáis más información, nos pidáis un estudio personalizado de vuestras necesidades, que sin ningún compromiso desde nuestro equipo de ingenieros pues tendremos el placer de poder presentaros. Muchas gracias, Javier, por la fantástica presentación. De nada, Por Amador. los ejemplos que hemos visto también han sido muy gráficos y muy esclarecedores de las capacidades de esta tecnología. Hemos visto la tecnología, cómo se puede aplicar la tecnología termográfica en la detección de incendios como un dispositivo más que nos ayuda a la prevención. Hemos visto también las certificaciones y los ejemplos que has puesto. Y ahora nos queda la parte del retorno de la inversión económica con las ayudas que actualmente están en el mercado. Entonces doy paso a Jesús Muñoz, que nos hablará sobre los fondos y de financiación que existen actualmente en el mercado. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estáis días. todos? Un placer estar aquí Igualmente. y sobre todo que me hayáis invitado. Ujú. Espero que al ser lunes y con tanto frío no haya mucha gente que esté letargada. Intentaremos activar. A ver, en ayudas, dentro de lo que es el contexto de ayudas internacionales, lo que se impulsa desde Europa desde hace bastantes años es la industria 4.0. Ahora mismo hay dos caminos, uno de ellos es la industria 4.0, la otra de ellas, habéis oído hablar en todos los medios, es el cambio climático, ¿no? Cómo podemos trabajar para minimizar los efectos de cambio climático. Y ante ambos casos, pues este tipo de tecnologías se están utilizando bastante. Nosotros en los proyectos nos los solemos encontrar de una forma bastante abultada. En industria 4.0, las técnicas son, y la utilización de este tipo de tecnologías son variadas, sobre todo es para la mejora de procesos, bien para la prevención y detección de incendios, bien para la prevención y detección de contaminantes, generación y contaminación de aguas, por ejemplo. También nos lo estamos encontrando
para la mejora del comportamiento de diferentes máquinas. No sé si a lo mejor con la prensa habéis oído hablar de los gemelos digitales, ¿no? Que son elementos que controlan el funcionamiento de las máquinas y permiten eficientarlas mediante la medición. Por lo tanto, este tipo de tecnología te permite medir, te permite controlar y te permite también simular determinadas decisiones a la hora de manipular vuestro proceso productivo. Entonces, ante todo eso, he traído algunos de los ejemplos, a ver si lo puedo compartir. Se ve bien, ¿no? Sí. Pues ante esto hemos traído algunos ejemplos de proyectos que hemos estado realizando hace relativamente poco en relación a diferentes dispositivos y diferentes sistemas de control para digamos, la mejora de algunos entornos, ¿no? También pongo al lado qué ayudas, quizás no tanto el detalle de las ayudas, pero sí cuál ha sido el comportamiento de las ayudas dentro de ese tipo de proyectos. El comportamiento de las ayudas normalmente no es solo una ayuda, no se presenta una ayuda para un proyecto, sino que muchas veces se realiza una combinación de ambas, por lo menos de dos, para poder obtener la máxima eficiencia. En este caso, por ejemplo, había un sistema de control de seguridad anti-intrusión. O sea, este sistema, además, pues te permitía controlar diferentes elementos, tanto de una fábrica, de un edificio, de cualquier tipo de entorno. Entonces, este proceso se definió de una forma bastante única, con una forma de comunicación bastante singular, lo que ha permitido presentarlo a una subvención, más luego una deducción fiscal, que en suma han podido alcanzar un 90% del coste del proyecto a fondo perdido. Aquí a esto se suma además pues que ha habido un 70% del presupuesto del proyecto que además se ha podido conducir a una financiación blanda. Una financiación al 0 o al 1% de interés, de 15 años. Este proyecto ha sido de gran empresa, que normalmente las grandes empresas están menos subvencionadas, por lo menos a nivel de porcentaje. En pequeñas empresas solemos trabajar bastante en la mejora de procesos productivos. En este caso, que era una empresa del sector de gestión de residuos, lo que se hizo fue mejorar mediante control la adaptación y el funcionamiento de las máquinas, en este caso de prensado y otro tipo de tratamientos mecánicos de la propia industria. Entonces, con esto lo que hemos conseguido es, primero, definir un proceso automatizado que permite que la gente, mediante una tablet, pueda controlar el comportamiento de varias de las máquinas o incluso modificar su comportamiento en base a los resultados. Y el segundo de ellos era ese proceso, pues poder subvencionarlo, como pone ahí, también al 90% del coste del proyecto, a fondo perdido. O sea, realmente lo que es el prototipo inicial ha sido pagado y, por tanto, el préstamo obtenido ha permitido a esta empresa multiplicar y sustituir muchas de las máquinas, adaptándolas al nuevo proceso. O sea, que por un lado le ha permitido, por un lado, financiar el proyecto y por el otro lado, poder implantarlo en varias de sus sedes, porque esta empresa tiene 4 o 5 almacenes. Luego existen otro tipo de proyectos relacionados con la incorporación de nuevas líneas industriales, de mejoras de nuevas líneas de producción, nuevas fábricas, nuevos almacenes. Ante esto, dependiendo de la región, porque en este caso son subvenciones relacionadas con determinadas regiones, se puede obtener un 50% del coste del proyecto a fondo perdido. Este caso es muy interesante porque te permite no solo desarrollar productos, como puede ser, o desarrollar un nuevo proceso, como hemos visto en los dos casos anteriores, sino que además con esto simplemente es adopción de nuevas tecnologías, integración de tecnologías y definir una nueva línea de producción que al final es aumento de capacidad. Es un incremento de capacidad, digamos, que en determinadas zonas pues se puede alcanzar un 50% del coste del proyecto a fondo perdido y, por supuesto, se podría aumentar un 25% adicional en financiación blanda en caso de que fuera necesario.
En este caso no lo fue porque la empresa puso el 50% del coste adicional, pero bueno, existe la casuística. Aquí estamos hablando de adopción de tecnologías. Estamos hablando de únicamente, yo tengo un proceso productivo, no lo modifico ni lo mejoro excesivamente, sino que simplemente hay una pequeña optimización en base a la incorporación de estas nuevas tecnologías, como puede ser la cámara. Entonces, hay ayudas que te permitan obtener un 25% del coste del proyecto. Ya es un poco el caso. Proyectos de adopción, digamos que la mejora es simplemente sutil sobre el desarrollo de las tecnologías. Y en este caso es si quisiéramos no solo incorporar las tecnologías o crear una nueva línea de producción, sino que quiero montar una nueva fábrica. Entonces, ¿por qué lo he separado de lo anterior? Porque no es lo mismo incorporar una nueva línea de producción en un almacén o en una instalación ya realizada a que además tenga que fabricar el edificio, ¿no? Este es un caso especial en el que se subvencionó para una empresa grande, digamos, todo. La adquisición del terreno, la obtención de toda la obra pública necesaria para poder iniciar la actividad, el desarrollo del edificio, las estancias internas, la maquinaria, el proceso productivo, etcétera. O sea, realmente era un proyecto casi llave en mano que realizaba una ingeniería con absolutamente todo, ¿no? Entonces, en este caso, hay ayudas que te permiten obtener el 30% de subvención y luego una financiación pública del 40% adicional. Entonces, estos son los casos, digamos, principales que nos solemos encontrar a la hora de elaborar un proyecto. Como veis, la tecnología es fundamental para poder incorporar esa mejora y optimización en la industria, pero el proyecto hay que verlo de una forma más amplia. O sea, no solo es un proyecto de incorporar una serie de cámaras, sino que nosotros tenemos que analizar un poco la estrategia, el objetivo de la compañía al incorporar esta mejora, cuál es la función de este tipo de tecnología dentro del negocio que se va a realizar y ver, sobre todo, cuál es el reto. O sea, cuál es el reto o el posicionamiento de esta empresa respecto a su competencia a la hora de adoptar estas tecnologías. Entonces, ese análisis nosotros lo hacemos, nosotros lo definimos como proyecto y ayudamos a conducir para optimizar y maximizar estas ayudas. Aquí es importante verlo de esta forma. Hay mucha gente que no entra en este tipo de ayudas porque dice, vaya, es que voy a tener que trabajar un montón, ¿no? Tengo que definir el proyecto, no lo tengo del todo escalado. En general, nosotros hacemos esa labor. O sea, nosotros no somos una empresa que conduce ayudas, somos ingeniería también. Lo único que dentro del papel que hacemos dentro de la ingeniería, nos quedaríamos en la parte de estudio, en la parte de diagramación, en la parte de definición del proyecto. No somos los que vamos a ejecutar el proyecto, lógicamente, eso se contrata a empresas especializadas en cada labor. Pero sí que hemos visto necesario hacer esta labor nosotros, hacer este trabajo, porque si no, muchas de las ayudas no llegan a muchas industrias y a muchos sectores. Entonces, estamos hablando de industria, de zona industrial, de elementos industriales, pero realmente la industria para nosotros alcanza todos los sectores. Alcanza desde agro a gestión de residuos, al tercer sector. Estamos hablando de banca, estamos hablando de todos los elementos. O sea, no hay ninguna industria que esté exenta de este tipo de ayudas. Muy bien, si te parece, Jesús, hay algunas preguntas ya y sobre las preguntas podemos ir argumentando. Os leo la pregunta. ¿La solución permite renegociar la póliza industrial con las aseguradoras para bajar la prima de riesgo? Esa pregunta para Javier, por favor, que la responda. Sí, efectivamente. Es decir, tenemos dos circunstancias. Una, que directamente la compañía, por el motivo que sea, no quiera asegurarnos. En ese caso, les mostramos, gracias a las certificaciones VDS, les mostramos que esa solución está certificada y accederían a realizar esas primas de seguro. Y luego, para aquella industria que ya tenga una prima de seguro, ya tenga asegurado su contenido y demás, instalando este tipo de soluciones, puede renegociar con las aseguradoras para efectivamente bajar la prima de riesgo. Estas aseguradoras
es mucho más sencillo que si pertenecen a la asociación VDS, pues sea el proceso mucho más rápido, ¿vale? Aunque, bueno, aunque la normativa como tal se cumple tanto N54/10 como VDS en ese caso. Bien, otra pregunta, esta sería para Jesús. ¿Existen ayudas para pymes en el sector del plástico? Sí, o sea, todas las ayudas que hemos presentado son ayudas que ahora mismo ya están disponibles para cualquier tipo de sector. Dentro del sector plástico habría que analizar exactamente cuál es la función. Si es una función más química, es una función de reciclado. Hay que analizar un poco exactamente la función y cuál va a ser el proyecto que se va a realizar. Pero para que veáis, la última ayuda que hemos nosotros gestionado ha sido para la gestión de residuos de obras. De ladrillos, de todo lo que sale roto de una obra, ¿no? Una destrucción de un edificio. Ese tipo de elementos, toda la que es la parte de reciclado y demás, también está incluido. Normalmente en España sí que había mucha reticencia para la financiación de obras, ¿no? Todo lo que va asociado a edificio en general, al gobierno no le gusta mucho por el problema que tuvimos de construcción, ¿no? en España. Pero ahora mismo sí que está, digamos, bastante abierto. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿cómo se gestiona o solicita este tipo de ayudas? A ver, esto va a depender. En este caso hay 4 niveles. Hay un nivel europeo, hay un nivel nacional, un nivel regional y un nivel local. Entonces, hay que conocer exactamente cuál es la convocatoria y la ayuda o la combinación de ayudas. Yo nunca hablo de ayuda porque normalmente un proyecto, sobre todo industrial, suele optar a diferentes tipos de ayuda a la vez. Entonces, la mejor forma es plantear un pequeño resumen de lo que se quiere hacer, de lo que se ha hecho también, porque hay veces que hay actividades que se han iniciado antes y digamos que estamos en la etapa de incorporar tecnologías, pero el proyecto ya se inició, aunque fuera en definición en años previos. Entonces, con esta información hay que redactar un proyecto. Entonces, esa redacción del proyecto, nosotros aconsejamos que sea una consultora. Y no es por ser quisquillosos, pero os comento que dependiendo de la redacción, de cómo se presente ese proyecto, puede recibir fondos o no. O sea, únicamente depende de eso. ¿Por qué? A ver, yo soy ingeniero y he hecho mucha labor de ingeniería en mis años jóvenes. Pero los ingenieros normalmente tenemos un problema, que solemos contar las cosas en bruto, no damos excesivo detalle y no damos valor al trabajo que realizamos. Y eso es un problema a la hora de defender las ayudas, porque las ayudas te las dan porque tú tienes un riesgo, tienes un reto y tienes una mejora de la compañía en base al posible éxito. O sea, esa redacción y esa defensa, si no está bien redactada, pues lógicamente no va a ser considerado en ningún tipo de ayuda. El cómo se gestiona, cada tipo de ayuda es un mundo. Es un mundo. Hay ayudas que se gestionan por Internet, que se solicitan de una forma relativamente simple. Hay otras ayudas que tienes que hacer primero el proyecto y luego te dan el fondo en base a la inversión realizada, justificándola con toda la documentación. Y luego hay otro tipo de ayudas que digamos que hasta tienes que presentar los papeles en mano, ¿no? O sea, que esto, aquí tenemos, igual que tenemos 17 comunidades autónomas, pues tenemos un abanico importante de ventanillas de ayudas. Sobre todo, muy asociado a Industria 4.0, nosotros nos vamos a apoyar mucho en CDTI, que es un organismo del Ministerio de Innovación que financia proyectos de desarrollo. O sea, desarrollo o inversión en algunos casos. Lo único que tiene que estar muy bien justificado a nivel de proyecto y a nivel de mejora de la compañía. Eso, verlo así porque nosotros tenemos clientes que ellos iniciaron el desarrollo ellos mismos y la presentación de ellos mismos ante este tipo de organismos y le rechazaron los proyectos y pensaban que todo era mentira y realmente pues es que no estaba bien planteado. O sea, se había planteado, digamos que el organismo con el que tienen que hablar pues no veía exactamente la mejora del proyecto. Y si no ven la mejora del proyecto, aunque el proyecto haya sido sustancioso en inversión, no te van a proporcionar fondos. Bueno, la clave está en cómo redactar ese proyecto, ¿no?
Vale, hay otra pregunta. ¿La solución ayuda se puede englobar dentro de la economía circular y las ayudas que existen para este fin? Sí, Ujú. sí. Hay ayudas relacionadas con no contaminación. Entonces, las ayudas asociadas con no contaminación, muchas de ellas recaen en ayuntamientos y en empresas contaminantes. Y lo que hay que hacer es idear y definir un proceso productivo que te permita un ahorro de recursos o un ahorro sobre la generación de componentes a la hora de presentarse. Este tipo de ayudas tienen un pequeño problema, porque esto no lo he explicado. Hay ayudas en las cuales tú defines una mejora de la compañía, tú te presentas y hay un fondo y en base, según se vaya gastando ese fondo, pues tienes opciones para poder ganarlo. Y hay otras ayudas en la cual compites con otra gente que ha presentado otras ayudas similares, que se llaman en competencia. Las ayudas en competencia hay que tener mucho más cuidado y hay que analizar exactamente qué se ha presentado en años previos, qué compañías están presentando y el grado de innovación de lo que se presenta. ¿Por qué? Porque estás compitiendo con otros. Entonces, como otro, por muy buen proyecto que hagas, como venga otro y mejore tu solución, pues el otro se va a llevar el fondo y no tú. Existe ese riesgo. Por eso es bueno, y lo decía antes, tener esa combinación de ayudas. O sea, si vais a elaborar un proyecto, no dependáis solo de una solicitud, sino que esa misma ayuda se puede presentar en 3 o 4 sitios y, por tanto, sí, tiene matices. O sea, cada sitio no te va a pedir exactamente lo mismo, pero es bueno presentarlo para que no se te pare el proyecto y poder financiarlo de algún modo. Muy bien. Aquí he puesto, no quería ponerlo al principio, porque además no es un listado detallado, porque un listado detallado serían de muchas páginas y no merece la pena ni mostrarlo, porque encima van cambiando todos los meses. Pero bueno, lo que es un resumen general de la tipología de ayudas que se lanzan en España. Algunas de ellas, por ejemplo, aquí estamos viendo los PERTE, que habéis oído hablar en televisión. Los PERTE, que hubo uno para industria, están orientados, por ejemplo, para la economía circular y la mejora industrial. ¿Cuál es el problema principal de los PERTE? Pues que casi impulsa el asociacionismo, porque una empresa sola no se puede presentar a un PERTE, sino que tiene que haber una masa, lo que el gobierno denomina una masa de impacto global. O sea, tiene que tener por lo menos una empresa de cada región, y el impacto de la mejora tiene que ser lo bastante sustancial para que caiga en el interés. En este caso, como he dicho antes, estamos compitiendo con otros PERTES presentados por otras empresas, en el que pues, se presentan a lo mejor de 15, 20 empresas, 30 empresas, depende de casi sectores, ¿no? Son los que están presentando este tipo de ayudas. En este caso, además, nosotros valoramos mucho también los tiempos, porque dependiendo de los tiempos que la empresa necesita para poner esto en marcha, hay unas ayudas u otras. Un PERTE a lo mejor después de estar retrasando el proyecto 1 año y medio, y a lo mejor un CDTI en 3 o 4 meses ya tienes la respuesta. O sea que los tiempos son importantes. No se pide el fondo justo cuando lo necesito. Hay que pedir de una forma anticipada. Muy bien. No sé si hay más preguntas. Con la termografía, ¿podríamos controlar las emisiones de gases y CO2? Esta pregunta iría para Javier. Emisiones de gases y CO2. A ver, con respecto al CO2, es la parte que he presentado antes, que con la termografía como tal, no. A ver, siempre que el gas que vayamos a analizar tenga una temperatura distinta a la del medio, al que estamos analizando, el sistema es capaz de detectarlo. Podemos detectar desde menos 40 a más 550 grados. Si estamos a 32 grados de temperatura y de repente hay una fuga de gas que sale a unos menos 10 grados, por poner un ejemplo, o a más 50, por ejemplo, ese momento sí que podríamos detectarlo como tal y poder lanzar un aviso, ¿vale? Por lo tanto, sí que podríamos controlar esos gases. No sé si la pregunta iba encaminada por eso, controlar emisiones de gases y CO2.
con respecto a incendios, a ver, un poco argumentando lo que Jesús ha explicado con respecto a la ayuda. Y aprovecho para lanzarle a Jesús una pregunta. No sé si el hecho de que uno de los principales problemas en una industria, sea cual sea el incendio, ¿no? El incendio como tal, esto emite una serie de gases, una serie de contaminación. Esto, un sistema como tal contra incendios como el nuestro, que evita esos incendios, se puede meter dentro de una ayuda como estas que has comentado, por ejemplo, las PERTE, porque va a evitar precisamente eso dentro de la economía circular. Va a evitar que una empresa pues, se incendie, llegue a males mayores y se produzcan este tipo de emisiones. A ver, sí, pero depende de la solución. O sea, estamos hablando de una tecnología. Entonces, hay que plantear una solución y decir, vale, hay que analizar el problema. Pues resulta que el año pasado ha habido no sé cuántos mil incendios en España. Se han emitido no sé cuántas toneladas de CO2 y productos químicos y similares al entorno. Y por tanto se va a hacer, estoy hablando en modalidad PERTE. O sea, modalidad PERTE no es que lo veáis muy grande, pero es que el planteamiento es así. Entonces vamos a hacer un plan nacional de control de determinados elementos que normalmente causan este tipo de tragedias en polígonos. Okay. Entonces, ¿está integrado? Por supuesto que está integrado, pero hay que verlo de esa forma. Entonces, ¿qué cambios haría? Pues a lo mejor habría una plataforma informática que gestione todas las alertas de una forma centralizada y que incluso pues eso conecte con los bomberos y conecte con la policía para la alerta temprana o con algún tipo de sistema de extinción existente en el polígono. ¿Cómo alguien te podría ganar? Pues poniendo lo mismo y a lo mejor pone un sistema alternativo de control de incendios en polígono. Ajá. ¿Sabes? Al final esto es una especie de, aunque se llamen ayudas, porque son fondos públicos de ayuda, es una especie de pliego de contratación pública. Es algo así. Entonces nosotros sí que optamos muchas veces a por ello, pero realmente es un pliego de contratación pública en el que presentas un proyecto y si te eres ganador, pues resulta que te están subvencionando prácticamente el 100% del proyecto. Okay. Igual digo polígonos como digo entornos naturales. Okay. Entornos naturales es otra línea distinta en Europa. Muy bien, creo que entra otra pregunta. ¿Las cámaras permiten más analíticas además de la termografía y serían combinables? Sí, hemos comentado a lo largo de la presentación que con respecto a termografía podemos activar lo que es la detección de movimiento de personas como un sistema antiintrusión, detección de calidad para procesos de calidad, de aumento de temperatura y detección de incendios, ¿no? Independientemente de esto, hay una serie que es la serie 7 de este fabricante alemán, que permite activar otra serie de analíticas, como es lectura de matrículas, como es persona caída, como es ocupación de espacios, reconocimiento facial, ¿vale? Que sí que son combinables con respecto a los análisis de termografía, ¿vale? O sea que se pueden cubrir estas necesidades del cliente activando pues diferentes analíticas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Eso sí, habría que estudiarlo detenidamente, ver qué quieren hacer. Porque, por ejemplo, sí que yo adelanto que no es compatible activar los sistemas de reconocimiento de matrícula con un sistema de reconocimiento facial y con un sistema de control de temperatura, ¿no? Porque al final ese procesamiento, pues, bueno, estamos un poco limitados, ¿no? Pero sí que se pueden combinar varias tecnologías. Muy bien, no sé si hay más preguntas. Hemos llegado a la hora que teníamos prevista de finalización. Si hay más preguntas, a ver. Vale, ya están respondidas todas. Muy bien, pues si no tenéis más preguntas, invitaros a comunicaros con nosotros para si tenéis alguna necesidad o ampliar esta información. Os mandaremos el link de esta presentación
y podéis comunicaros con nosotros e invitaros al próximo webinar que haremos y que nos sigáis en las redes sociales para ver el próximo webinar que haremos para que podáis entrar, ¿vale? Pues nada más, muchas gracias a todos.